poco como, ¿cómo se dice? Atrinchada, estoy con fiebre además, así que más coloquial no puedo. Entonces disculpen porque en realidad lo que voy a presentar yo en este momento es una reflexión en el marco de un proyecto de investigación, un grupo de investigación que lleva algunos años trabajando, entonces no es como una propuesta muy elaborada, digamos. Entonces, más bien como para plantear algunos temas, y me imagino que se va a poder conectar de acuerdo también a otras cosas que mis colegas vayan también planteando. Lo que yo me comprometí para este taller es tratar de reflexionar un poco sobre cómo había sido mi experiencia de investigación en clases medias a partir digamos, de las metodologías que yo había utilizado durante estos años en que llevo trabajando en clases medias, sobre todo con Emmanuel, que ya van a ser varios años, digamos, del 2006. Y yo quizás un poco antes también, porque hice mi tesis acá de magíster en la Universidad de Chile. Entonces, y todo este tiempo he trabajado con métodos gruesamente definidos como cualitativos y cuantitativos, pero me voy a centrar sobre todo en la parte cualitativa. Entonces, mi idea era hablar un poco sobre cómo yo había utilizado el enfoque biográfico narrativo y tratar de reflexionar sobre algunos desafíos que me ha planteado utilizar este enfoque para el estudio de las clases medias, del punto de vista de la discusión sobre la reflexividad, tanto digamos, del investigador como también de las personas que están participando en los estudios. Entonces, un poco lo que quiero es plantear algunas ideas en el marco de esos desafíos, ¿ya? Para partir, yo quería, contar que una de las primeras, digamos, dificultades que yo enfrenté en el estudio de clases medias fue, ya hace harto tiempo atrás, fue cambiar de desarrollar investigación de orden cualitativa orientada a la evaluación de programas y de políticas públicas en términos gruesos, ¿ya? Entonces, fue un desafío pasar desde una aproximación a la investigación un poco más aplicada, con personas que estaban en una situación bastante particular respecto de los programas en los cuales estaba haciendo investigación o evaluación, a hacer investigación de orden más académico con personas de clase media, ¿ya? Como decía Manuel, no vamos a entrar quizás tanto en esa definición en esta ocasión, pero que no cumplían necesariamente con la categoría de beneficiarios de cualquier programa de políticas públicas en este caso, ¿ya? No porque no fuesen, sino porque en realidad entraban en la investigación por otras características. Entonces eso fue un primer desafío, por lo menos cuando yo empecé a hacer esta investigación hacia fines ya de los años 90, comienzos de los 2000. Eso fue una primera cosa. Lo segundo fue también pensar en términos de cómo adecuar o revisar los instrumentos con que yo había estado trabajando hasta ese momento, que en general, como tenían que cumplir con un objetivo de evaluación de programas, de políticas públicas, eran instrumentos bastante estructurados y bastante orientados a resolver los objetivos de ese tipo de investigación, ¿ya? Y cómo podíamos pasar hacia instrumentos más flexibles, más abiertos, quizás más exploratorios también, porque estamos hablando a fines de los 90, en época en que no había digamos, un campo de investigación tan nutrido en clases medias en Chile, ¿ya? Por lo tanto, se necesitaban instrumentos que fuesen suficientemente abiertos, en un fondo que no guiaran las discusiones, las conversaciones con la gente de forma tan estructurada. Entonces también, por lo menos para mí, fue un desafío trabajar con instrumentos un poco más abiertos. Yo había trabajado con historias de vida, pero habían sido siempre historias de vida también bastante estructuradas, porque trabajábamos muy con la lógica como de hitos en la historia de vida, ¿ya? Y la idea en esta primera transición fue tratar de desarrollar un enfoque biográfico que quizás no estructurara tanto esta aproximación a partir de los hitos, sino que más bien a través de las narrativas, ¿ya?
que eso es un poco lo que quería compartir en esta ocasión, ¿ya? Cómo eso aportó en su momento al estudio de la identidad de la clase media chilena o las identidades, pero cómo también sigue, a mi juicio, planteando serias dificultades. Y yo creo que eso es algo que tenemos que también tratar como de indagar entre todos. Entonces, las narrativas ofrecían como una aproximación, mayor fluidez, ¿ya? Para poder dar un espacio a lo que ciertos autores como Jane Elliott, como Margaret Somers, hablan de la constitución narrativa de la identidad, ¿ya? Que me pareció en su momento una entrada muy interesante como para poder dar cuenta de esa fluidez en la cual las personas podían ir como elaborando en la entrevista, a raíz de la entrevista, a petición del analista, una cuenta, una historia sobre sí mismos. En el caso mío fue a partir de trayectorias residenciales, ¿ya? Originalmente fue a trayectorias residenciales, es decir, dónde naciste, dónde has vivido, y ahí empezar a contar una historia de quién es, y sobre todo una historia acerca del proceso de movilidad social de los entrevistados, que finalmente era en buena medida el interés de las investigaciones originales. Entonces ahí había un diálogo con un conjunto de debates de orden, ni siquiera tan teórico, pero un debate sobre clases medias en el contexto más bien anglosajón, que hablaban mucho de que la identidad de las clases medias más bien se jugaba a partir de las trayectorias residenciales, es decir, la gente iba construyendo su identidad a partir de esta narrativa de su trayectoria residencial, ya no tanto a partir de una narrativa de clase social tradicionalmente entendida, sino más bien a partir de esta narrativa que le entregaba el espacio como un recurso para ir construyendo esta identidad. Entonces, para mí eso funcionó bastante bien, me di cuenta que ahí la gente habría un espacio muy grande, muy nutrido, muy interesante, con varios niveles, ¿ya? Efectivamente había, bueno, el carácter cronológico se iba dando con cierta facilidad en la medida en que uno comienza una entrevista preguntando por dónde naciste, ¿ya? Y ahí se da como una cierta historia que cumple un orden cronológico para ir siguiendo la historia de los lugares donde ha vivido. Evidentemente también hay todo un contenido de orden simbólico que se va desplegando respecto de qué es lo que significó cada espacio, el lugar, pero bueno, no voy a entrar más en ese detalle, pero cumple con esa condición que, bueno, estas autoras por lo menos definen para el enfoque narrativo. Y el aspecto que quizás para mí, y eso es lo que quería abordar en esta ocasión como una dificultad en realidad, es el aspecto digamos, del contexto en el cual se está haciendo la entrevista, ¿ya? Porque la entrevista en este caso, y por eso yo puse así como el desafío para la reflexividad, la entrevista en este caso para mí resultó ser un espacio en el cual hay un ejercicio reflexivo de parte de los entrevistados, evidentemente, porque pueden mirar hacia atrás, dan cuenta bueno, están elaborando esta narrativa, pueden ofrecer un conjunto de argumentos, justificaciones, ideas sobre cómo están elaborando esta narrativa. Estas historias de vida se fueron transformando en conversaciones. Pero, y ese es el punto yo creo más neurálgico, a mí lo que me ha ocurrido, a veces lo he podido superar, pero me ha costado, es que cuesta también como investigador distanciarse un poco y hacer la pregunta sobre las condiciones de posibilidad de esa historia de vida que está siendo narrada, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que para ciertos fines de la investigación, insisto, que dialogan muy bien con este campo de investigación que habla de la identidad de la clase media, elaborada a partir de las trayectorias residenciales, la narrativa como enfoque ha sido muy útil y tiene mucha sintonía por la forma en que finalmente se construye esta narrativa, ya con
una construcción en torno a significados, sobre, por ejemplo, cuestiones más concretas como gustos, como percepciones de identidad, quién soy yo, quiénes son los otros, las barreras simbólicas, etc. Y funciona muy bien en ese espacio, pero, y ese es el desafío para la reflexividad, tomando ideas más bien provenientes de Bourdieu, no son mías, pero la pregunta sobre las condiciones de posibilidad resulta difícil, porque en este caso yo, perdonen, pero el investigador engancha en esa narrativa que está siendo entregada con esa riqueza, ¿ya? Porque en realidad el debate, en realidad las teorías que se están jugando en la investigación dialogarían muy bien con ese material que se está recogiendo. Entonces, mi pregunta, digamos, en este taller es cómo intentar avanzar en los estudios sobre clases medias desde las perspectivas cualitativas, biográficas, narrativas, pero también poniendo un poco más de acento en las preguntas que uno le hace también al entrevistado sobre las condiciones de posibilidad, o sea, cómo realmente están ocurriendo las cosas que me está contando que han ocurrido en su vida, ¿ya? Un poco matizando la narrativa, el relato, ¿verdad? Con esta pregunta un poco como más para entre comillas, objetivar un poco el relato. Ese es un primer desafío. Y el segundo desafío que también creo que es bastante importante, también utilizando las ideas de Bourdieu respecto de la reflexividad como una teoría de la práctica intelectual, es cómo pensar las formas en que nuestras teorías sobre las clases medias están constantemente participando de la interpretación de los datos que estamos recogiendo, ¿ya? Y también están entrando en el diálogo que nosotros tenemos con nuestros entrevistados cuando estamos llevando a cabo trabajos cualitativos, ¿ya? Es decir, creo que eso también es una cuestión bien importante porque al menos en la experiencia que yo he tenido estos años y lo que conozco el debate de las clases medias, creo que por ejemplo, en el aspecto de la sociología urbana, que es donde yo más lo manejo, creo que nuestros debates están absolutamente, o sea, están construyendo un sujeto de clase media desde otro sujeto de clase media. O sea, la gente que escribe eso está haciendo un ejercicio de autoobservación muchas veces. Y eso finalmente está presente en nuestra investigación. Entonces, qué sé yo, cuando se habla de gentrificación, si son buenos o malos, si está bien o mal lo que están haciendo, en fin. Pero está muy presente, si se habla del capital cultural, en fin. Por lo tanto, yo ahí veo esos dos desafíos, cómo, digamos, darle la relevancia que tiene el relato, la narrativa, pero tampoco perder de vista la pregunta sobre la condición de posibilidad, y cómo también observar un poco más críticamente cómo los debates de clases medias a nivel internacional han sido elaborados por sujetos de clase media para observar otros sujetos de clase media.